Captura de información en formatos tipo tabla. Para realizar la captura de registros en un formato de Excel con tablas secundarias, debes ingresar al cipot y ubicarte en la pantalla Carga de archivos. Dar clic en el botón Buscar. Para este ejemplo, trabajaremos con el formato 41A del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, llamado Estudios financiados con recursos públicos. Así que da clic donde dice Fracción 41A. Recuerda que al pasar el cursor por la fracción o inciso, aparece una descripción emergente donde puede leerse el nombre del formato. Oprime el botón Descargar. Se descargará el formato de Excel en tu computadora. Ábrelo y, de ser el caso, selecciona Habilitar edición. Guárdalo en un lugar accesible dentro de la computadora o en alguna carpeta donde lo puedas encontrar fácilmente. En este archivo aparecen dos hojas para capturar registros: la hoja principal denominada Reporte de Formatos y la tabla secundaria identificada con la denominación Tabla 11495. Recuerda que el número de tabla es distinto para cada estado. En este ejemplo, trabajaremos con un formato de la Federación. En la hoja principal Reporte de Formatos, captura los datos que se solicitan y que preparaste previamente. Ejercicio. Título del estudio, investigación o análisis. Hipervínculo que dirija a la consulta. Recuerda utilizar la dirección URL completa. Por ejemplo, iniciar con http://, así completar la dirección. Área administrativa coordinadora. Área administrativa colaboradora. Número ISBN o ISSN de ser aplicable. Objeto del estudio. Autor o autores intelectuales. Al llegar a esta columna de la hoja principal, una fila abajo del título, el formato solicita colocar el ID de los registros de la tabla 11495. En esta columna, anota un identificador numérico para cada investigación que aparece en la hoja principal. Es recomendable seguir una numeración progresiva para no cometer errores. Por ejemplo, 1, 2, 3, etc. En este caso, el formato solamente presenta una tabla secundaria. Otros formatos pueden contener dos o más. Para ubicar con facilidad en la hoja principal las columnas que requieran capturar la información en tablas secundarias, en el encabezado aparecerá el nombre del campo y el número de tabla con el que se relaciona. La razón por la que se utiliza una tabla secundaria para capturar el nombre del autor intelectual es porque puede darse el caso de que haya más de un autor para una misma investigación, lo cual complicaría la captura en la hoja principal de los mismos nombres. Con el identificador, puede vincularse mediante un mismo número a una o varias personas con el estudio o la investigación de la que son autores. Este ejemplo considera 3 investigaciones contratadas en el trimestre. Por lo tanto, en la tabla secundaria 11495 incorpora los nombres de los investigadores de cada una de estas. La primera investigación tuvo 2 autores. Así que en la columna ID, coloca el número 1 en las 2 primeras filas y en las siguientes 3 columnas sus nombres y apellidos. La segunda investigación tuvo 3 autores, por tanto, coloca en la columna ID el número 2, en las siguientes 3 filas, seguido por los nombres y apellidos de los 3 autores. Y en la tercera investigación hay 2 autores. Coloca el número 3 en los siguientes 2 renglones y en las 3 columnas contiguas los nombres y apellidos de las 2 personas. Si alguno de los registros de la hoja principal no cuenta con información para incluirse en las tablas secundarias, el identificador capturado en la hoja principal no se captura en la tabla secundaria. Por ejemplo, en el ejercicio que realizamos, si la investigación reportada en el segundo renglón no tuviera autor, en la tabla 11495 no debe capturarse el número 2, solo se captura 2 veces el 1 para el primer registro y 2 veces el 3 para los autores del tercer registro de la hoja principal. Así, el sistema solo recibirá información de los registros o investigaciones que tienen datos. Continúa con el llenado del archivo de Excel con los siguientes datos. Fecha de publicación del estudio, en este caso, se solicita mes y año. Número de edición. Lugar de publicación. Hipervínculo a los convenios de colaboración. Monto de los recursos públicos. Monto de los recursos privados. Recuerda, siempre que se utilizan cifras no hay que emplear el formato con separador de miles ni el símbolo de pesos.
Se concluye el llenado con los 4 datos básicos de todos los formatos. Fecha de validación. Área responsable de la información. Año. Fecha de actualización. Una vez que terminaste con el llenado del archivo de Excel y lo guardaste en la computadora, debes subirlo al CPOT. Para cargar el archivo de Excel al CPOT, debes ingresar al CPOT y ubicar la ventana Carga de archivos. En el árbol de formatos, busca el correspondiente a la fracción 41A y da clic en él para que se despliegue la pantalla con el submenú Tipo de carga. Elige la opción Alta. Se activará el botón Seleccionar. Al oprimirlo, te permitirá buscar en la computadora el archivo en el que incorporaste la información que vas a subir al CPOT. Se abrirán los archivos de la computadora. Busca el formato y da clic en Abrir o Seleccionar. Aparecerá un recuadro con el nombre del archivo incorporado y su tamaño. Para concretar la acción de envío del archivo al CPOT, oprime el botón Cargar archivo. El sistema mostrará gráficamente esta acción mediante la barra de avance. Al concluir el envío, se mostrarán en el recuadro llamado Cargas los datos del archivo procesado. Aparecen los siguientes datos: nombre del formato, nombre del archivo, estatus, en este caso es de recibido, tipo de carga, tu correo electrónico, fecha de registro y fecha de término. También hay un vínculo al detalle de la carga y 2 botones que se habilitan cuando concluye todo el proceso. Uno es para descargar el comprobante de carga exitosa y el otro para abrir el archivo de los errores encontrados. Descarga e imprime el comprobante de carga. Siguiendo este procedimiento, podrás realizar la carga de información en formatos tipo tabla.